El régimen cubano sigue acusando a Estados Unidos por la emigración ilegal de cubanos, por este éxodo que hemos visto que en los últimos meses ha permitido que entren, según cifras oficiales del gobierno de los Estados Unidos, casi 80,000 cubanos al territorio de los Estados Unidos por las fronteras de este país. Esto es un éxodo que Cuba se lo achaca a Estados Unidos. Y en las últimas horas, en el diario oficialista comunista Granma, han publicado un artículo que yo quiero que ustedes le presten mucha atención, porque impulsa una falsa narrativa de que la ley de ajuste cubano ampara las entradas ilegales. Bajo el título La odisea migratoria de la hipocresía imperial, este artículo dice que la ley de ajuste cubano ha sido quizás el más claro ejemplo de que su objetivo no es que los cubanos emigren, sino que lo hagan fuera de los parámetros legales, exponiendo incluso sus vidas. Este artículo usted lo puede consultar en el periódico Granma. Y yo lo traigo a colación porque sé que hay muchas personas que me están viendo desde Cuba y sé que hay muchas personas que quieren creer que cuando entren por la frontera o entran en una balsa, esto los protege. La ley de ajuste cubano, porque lo vieron en el Granma. No se deje engañar. No se deje engañar por el régimen cubano y esta narrativa que está atacando a la ley de ajuste cubano. La mayoría, o vamos a ponerle, 1% importante de quienes entraron a la frontera ilegalmente en el mes de marzo y casi los 80,000 en 6 meses, están con documentación de que no están amparados bajo la ley de ajuste cubano. ¿Y por qué no están amparados bajo la ley de ajuste cubano? Y usted no le puede hacer caso a lo que dice el régimen cubano. Muy sencillo. Aquí está esta información. Elegibilidad de ajuste de estatus. Para usted ser elegible, para obtener una tarjeta verde, una Green Card, bajo el Cuban Adjustment Act, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Presentar apropiadamente el formulario I-485, solicitud para registrar residencia permanente o ajustar estatus. Ser natural o ciudadano de Cuba. Haber sido inspeccionado y admitido. Miren ustedes, esto lo dice el gobierno de los Estados Unidos, haber sido inspeccionado y admitido o haber obtenido permiso humanitario, parol, después del 1 de enero de 1959. Haber estado físicamente presente en Estados Unidos durante al menos un año al momento de presentar su formulario I-485. Estar físicamente presente en Estados Unidos al momento que se presenta su formulario. Es admisible a Estados Unidos para obtener la residencia permanente o es elegible para una sección de inadmisibilidad u otra forma de ayuda migratoria y merece el ejercicio favorable de la discreción de USCIS. La ley de ajuste cubano es muy sencilla. Vas a presentar, por supuesto, el formulario al año y un día, estar físicamente presente. No es que tú estás en México o en Uruguay o no. Tienes que estar en los Estados Unidos. Y el punto más importante, haber sido inspeccionado y admitido o haber obtenido permiso humanitario o parol. No todo el que entra por la frontera, como el régimen quiere hacerles creer a la gente en este artículo, va a recibir un estatus bajo la ley de ajuste cubano, va a recibir su residencia. De hecho, el ajuste cubano se creó para aquellas personas que venían de manera legal al territorio de los Estados Unidos y que se encontraban en un limbo migratorio. Por eso la ley de ajuste cubano es muy clara al decir haber sido inspeccionado y admitido o haber obtenido parol. Entonces, no se deje engañar por el régimen cubano, no se deje engañar una y otra vez, por quienes le digan que, oye, yo entré y ya tengo el ajuste cubano. No es así. Por eso los I-220A, segunda casilla, por eso los I-220B están en una batalla. Miren ustedes lo que dice también el ajuste. Para ser elegible al ajuste, usted debe presentar en Estados Unidos, después de haber sido inspeccionado y admitido
o recibido permiso humanitario parol de parte de un oficial de inmigración después del 1 de enero de 1959. Si usted está presente en Estados Unidos sin haber sido inspeccionado, usted no es elegible para ajuste a menos que usted se entregue al Departamento de Seguridad Nacional y DHS le otorgue un permiso humanitario parol bajo la sección 212D5A de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, sujeto a una determinación final sobre su admisibilidad. Siempre hay una determinación final y le pueden negar. Evidentemente va a haber una pelea, pero se lo pueden negar. Si DHS le otorga el permiso humanitario parol y usted ya ha estado físicamente en Estados Unidos durante al menos un año al momento que DHS le otorga dicho permiso, entonces usted puede solicitar un ajuste de estatus inmediato de haber obtenido dicho permiso. La ley no requiere el periodo de un año de presencia física después de haber obtenido el permiso humanitario parol. Entonces, es importante que usted tenga todos estos elementos en cuenta y que los busque bien y se informe y no se deje llevar por este cuentecito de la dictadura cubana. La ley de ajuste cubano es muy clara. Haber sido admitido e inspeccionado o haber recibido un parol, y muchos de los que entraron de estos 80,000 no se consideran bajo el concepto de las autoridades norteamericanas que están siendo admitidos. ¿Ok? Vamos entonces, cómo el régimen cubano sigue impulsando esta narrativa, que el cubano que está en la isla dice, no, si yo, oye, que malos Estados Unidos si prioriza al que entra ilegal, porque el que entra ilegal al año y un día tiene el documento, y no todo es así, muchos lo tienen que luchar con abogados y cuesta carísimo. Vamos a ver cómo Cuba ha seguido acusando al gobierno de Estados Unidos, porque siempre es culpa de Estados Unidos que el cubano quiere emigrar. Volver a las rondas. Cuba nunca ha sido el país que ha suspendido las rondas migratorias y Cuba, por supuesto, no fue la que suspendió la celebración de estas reuniones, que la última se celebró en el verano del 2018. De allá para acá hemos ido a Washington a presentar las preocupaciones de Cuba y de alguna manera la denuncia de Cuba por los incumplimientos que ha tenido Estados Unidos a los acuerdos migratorios. Ambas delegaciones publicaron y se comprometieron o han anunciado su compromiso a cumplir los acuerdos migratorios, pero en el caso de Cuba, que lo ha cumplido escrupulosamente, le ha dicho a Estados Unidos que hay importantes faltas a los acuerdos que están teniendo una repercusión muy negativa en la población cubana, fundamentalmente en aquellas personas que quieren emigrar o viajar. Emigrar porque se cerró el consulado en La Habana, porque se ha anunciado que se van a dar visas y sin embargo se dan visas diciendo que las personas van a tener que seguir yendo a Guyana. Es totalmente injustificado y no hay ninguna respuesta para Cuba cuando uno dice por qué hay que seguir yendo a Guyana si ya la embajada va a empezar a emitir algunas visas. Y ahí se suma también el tema del contexto económico. Esta es una política que va acompañada no solo del cierre de las remesas, del cierre de las 20,000 visas a las que Estados Unidos está obligado, y ya tenemos un acumulado desde 2017 que no se dan. Está también el cierre de los vuelos a provincia, está también el tema de que no se ha cumplido, de que se siga admitiendo a todo el que llegue por vías irregulares, y por último está el tema, lo cual incita a las salidas irregulares por mar, y por último está el tema de que se está poniendo presión o se están creando obstáculos para vías legales por las cuales los cubanos viajan a otros países, sea para emigrar o sea para viajar. O sea, ustedes están escuchando cuántas mentiras de esta alta funcionaria, de que todo el que entre, incluso por frontera, está siendo admitido, como si eso fuera una realidad y no hubiera una cifra récord de cubanos devueltos, como si parte de los acuerdos que hoy se están cumpliendo es el retorno de los balseros, las devoluciones de los balseros que son interceptados en alta mar. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta cómo Cuba, detrás de una media verdad, te rodea todo de mentira. Es cierto que hay un incumplimiento de las 20,000 visas, sin lugar a dudas, lo están sufriendo los cubanos por la embajada, las familias cubanas, porque se cerró los servicios consulares de la embajada y se cerraron por los ataques que sufrieron a su vez funcionarios norteamericanos en Cuba, que no podemos olvidar ese punto. Eso es número uno. Número dos, Cuba está incumpliendo, ¿y por qué no lo mencionan? Con el acuerdo de recibir a los deportados, pero solo mencionan a los que les interesa.
Solo menciona, oye, porque ahora son los más preocupados por la familia. No, no son los más preocupados por la familia. Están preocupados por el dinero que esos migrantes puedan luego entregar. Y utilizan precisamente, qué gran casualidad, que este éxodo comienza después de un 11 de julio, de una represión contra los cubanos, donde los cubanos salieron a manifestarse masivamente en las calles y que han visto condenas de años y años de cárcel por pedir libertad. Pero detrás de todo esto viene lo que yo les he dicho una y otra vez. Ojo, que Cuba está detrás del dinero que los Estados Unidos entrega a países para luchar contra la migración. Son millones de dólares. Aquí les he puesto las cifras del Departamento de Estado que le ha dado a los gobiernos de Panamá, Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala, México. Cuba está detrás de eso. ¿Usted lo duda? Escuche. Es un hecho importante que se retome este mecanismo. Cuba en varias el tratamiento diferenciado a los cubanos, en el sentido incluso también de cuando se habla para cuál es la filosofía de la política migratoria de Estados Unidos hacia países del Triángulo Norte, se dice que se va a ayudar a esos países, que se van a eliminar o aliviar las causas que hacen que muchas personas deseen emigrar, y en el caso de Cuba se hace exactamente lo contrario. Se cortan las fuentes de ingresos legítimos a la economía de Cuba y las posibilidades de las que las personas se puedan desarrollar a su capacidad real en su propio país, y luego se trata de responsabilizar a Cuba por las consecuencias de esta política de bloqueo inhumano y del abuso que se comete también contra quienes deciden hoy emigrar. Usted está escuchando eso, ¿no? Cómo ellos van detrás del dólar. Mira, esta respuesta es para el gato. Ustedes tienen la culpa por apoyar el bloqueo, ¿no? Yo estoy en contra del bloqueo. Hay un solo bloqueo, que es el de esta dictadura contra el pueblo. Estados Unidos tiene un embargo contra los dictadores que impiden que ese pueblo progrese. Pero mira qué casualidad. Escuchen de nuevo cómo el lenguaje es, sin decirlo directamente, oye, Estados Unidos, yo quiero de los dólares que tú le das a los países del mundo para combatir la emigración. Entonces, si el régimen cubano recibe los dólares de Estados Unidos, son mercenarios. Escuchen de nuevo. Es absolutamente injustificable el tratamiento diferenciado a los cubanos, en el sentido incluso también de cuando se habla para cuál es la filosofía de la política migratoria de Estados Unidos hacia países del Triángulo Norte, se dice que se va a ayudar a esos países, que se van a eliminar o aliviar las causas que hacen que muchas personas deseen emigrar, y en el caso de Cuba se hace exactamente lo contrario. Se cortan las fuentes de ingresos legítimos a la economía de Cuba y las posibilidades de las que las personas se puedan desarrollar a su capacidad real en su propio país, y luego se trata de responsabilizar a Cuba por las consecuencias de esta política de bloqueo inhumano y del abuso que se comete también contra quienes deciden hoy emigrar. Bueno, el abuso contra quienes deciden emigrar. Parece que a Joana Tablada, que es una alta funcionaria del MINRES cubano, se le olvidó de que el abuso lo cometa el régimen de La Habana contra los cubanos que quieren salir y están regulados, contra los cubanos que quieren entrar y les son impedidos por el propio régimen de La Habana de entrar a su país. Parece que se les olvidó cómo Cuba hasta el año 2012 le exigía un permiso de salida de $150 a los cubanos, como el propio MINRES que ella representa le vende a los cubanos el pasaporte más caro y más inútil, entre los más inútiles del mundo, con prórrogas que son abusivas para los cubanos. Entonces, ¿qué ustedes creen? Lo que están buscando es esos dólares americanos y decir, oye, por culpa del bloqueo, hermano mío, el cubano siempre ha escapado porque eso es un sistema fallido, porque el comunismo y el socialismo son sistemas le pidió a Estados Unidos. Ahora ellos quieren culpar a Estados Unidos de esta emigración. ¿Y saben por qué quieren culparlo de esta emigración? Para que Estados Unidos adopte esa posición de que es mi culpa de que los cubanos emigren. Yo te voy a dar dinero para que los cubanos no emigren. O te voy a liberar las sanciones para que los cubanos no emigren. Como si, les pongo siempre este ejemplo, año 2016, no estaba la embajada cerrada, no estaban las 245 medidas del presidente Trump, más de 40,000 cubanos escaparon. Año 1994, en el 80, Camarioca. ¿Por qué los cubanos emigran? ¿Por qué muchas familias veían durante los años 90 con buenos ojos que su hija se casara con un viejo italiano por irse del país antes de seguir en Cuba?